Seguimos avanzando en la mañana del 11 y estamos con nuestro móvil antes de recibir a nuestra próxima invitada. Vamos a ver qué novedades traen Marcela González y Julio Rabás. Adelante. Muchas gracias, Marce. Bueno, como le contamos en la primera intervención, estamos en el Arboletum Blusich, donde está cerrado el paseo, no el museo, sino el paseo por riesgo de incendio. Por eso estamos con el ingeniero Vladimir, que nos va a contar por qué se cierra este parque, cuáles son las condiciones en las cuales está. Y bueno, está bueno también informarle a la población, a los turistas, de por qué se cierra, ¿no? Porque no es un capricho en realidad de cerrarlo para que la gente no lo disfrute. Todo lo contrario, este lugar es mantenido todo el año para que los turistas y la gente de Maldonado disfrute, y justamente está cerrado para evitar algún tipo de riesgo y sobre todo los incendios. Así es. Bueno, buenos días primeramente. Efectivamente, en el día de ayer hemos cerrado el Arboretum por las condiciones climáticas reinantes. Este es un lugar muy visitado por los turistas y la población en general. Y bueno, si bien estamos permanentemente limpiando, sacando ramas secas, escobillando los caminos, sacando árboles secos, ahuecados, hemos decidido cerrar el arboretum, limitar el ingreso para bueno, que no ocurran situaciones de incendio o siempre los visitantes a veces son medios no respetan mucho. Irresponsables. Irresponsables, exactamente. Entonces, bueno, ya que este es un patrimonio que tenemos, que lo tenemos que cuidar, hemos tomado esta decisión. Hasta nuevo aviso, digamos, cuando llueva, cuando se den condiciones aptas, digamos, de alta temperatura ambiente, 1 o 2 días de lluvia, que moje bien la superficie, ahí vamos a abrir nuevamente. Vladimir, yo te preguntaba hace un ratito nada más si ustedes no limpiaban el parque y no lo mantenían. Y la respuesta, obviamente, que sí, que la mantienen, pero como me lo decía, son muchas hectáreas, hay lugares donde no se puede acceder. Y bueno, una mala decisión de una persona que venga, por ejemplo, no se puede acceder fumando a este lugar, pero bueno, a veces es poco... no se puede controlar del todo, y bueno, alguna imprudencia de una persona puede ocasionar algo muy grave, ¿no? Sí. Estamos permanentemente haciendo actividades de podas, limpieza, son más de 200 hectáreas. Entonces es imposible, hay mucho material vegetal, inflamable, combustible, hojas, ramas, y bueno, tenemos que tomar las precauciones al máximo, ¿no? Claro. Bueno, ese es el motivo por el que estamos cerrados. Sí, y la semana pasada o la otra cerraron unos días también, luego lo volvieron a abrir. Bien. Y esto va a ser así, como dijiste vos, cuando llueva, no solo, el tema es que también nos explicaba Vladimir, no es el tema de que llueva un poquito y luego salga el sol porque es peor, sino que moje el suelo, moje la capa de la tierra para que no se produzcan estos incendios. Exactamente, que se moje bien la hojarasca y el suelo. Y bueno, una vez que esto ocurra, vamos a abrir nuevamente, ¿no? Además, si llueve pocos, una garúa, unas gotas, 1 o 2 horas no es suficiente, porque sale el sol de verano, estas tormentitas de verano, y vuelve con más calor, más fuerza, sí, exacto. Bien, así que bueno, va a permanecer cerrado. Nosotros le vamos a informar a la población cuando ustedes nos informen a nosotros. Ingeniero, muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, hay que seguir cuidando este lugar maravilloso que es, con tanta naturaleza, un paseo increíble, ¿verdad? Sí. Para hacer. Y la última, para finalizar, cuando esté abierto, ¿cuáles son las precauciones que le pedimos a los turistas y a la gente de Maldonado cuando venga, que tienen que tener? Y bueno, las precauciones son, por supuesto, no fumar, no hacer fuego, que eso está prohibido, y después limitarse a recorrer, a caminar, a visitar el lugar por los senderos, exactamente. Además, acá no es solo la flora, o sea, los árboles, sino que también tenemos mucha fauna. Hay guasubirá, hay pavas de monte, hay, bueno, comadrejas, muchos pájaros. Entonces tenemos lugares donde podemos, observatorios, digamos, donde se puede
apreciar la naturaleza sin tener que ingresar al bosque. Muchas gracias. Bueno, Ha sido las muy órdenes. amable. Bueno, Marce, clarísimo, ¿no? Bueno, va a permanecer cerrado hasta que las condiciones de este parque maravilloso esté nuevamente para visitar. Y bueno, cuando esté para visitar, tengamos conciencia de que lo tenemos que cuidar, ¿no? Por todo lo que nos contaba el ingeniero. Así que bueno, está muy buenas las apreciaciones también. En un ratito nosotros vamos a regresar hablando del museo, que sí está abierto y que sí pueden venir. Muy bien, muchas gracias Marcela, muy interesante este aporte y bueno, volveremos con ustedes dentro de un ratito. Ahora les voy a presentar a nuestra próxima invitada, se trata de la doctora Laura Maffei, ella es especialista en endocrinología clínica, va a brindar una charla mañana a las 7 de la tarde en el Bar Zoe de Enjoy Punta del Este. La doctora Maffei es miembro de la Sociedad Argentina de Endocrinología, de la Sociedad Argentina de Osteoporosis, de la Endocrine Society, la American Society of Bone and Mineral Research. Bueno, una cantidad de antecedentes profesionales que tiene la doctora Maffei. Bienvenida, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias. El título de la charla, que es lo que nos convoca hoy, lo bueno del estrés en nuestras vidas. Todos asociamos, quizá por una cuestión que está en el imaginario colectivo, el estrés como algo dañino, como algo producto de estos tiempos modernos, más allá de que en otras épocas existía el estrés, pero era algo que no, de lo que no se hablaba y ahora incluso la medicina atribuye muchas patologías al estrés, como que la génesis es el estrés, a partir de eso generado por los ritmos que tenemos hoy, las preocupaciones, las responsabilidades, nos genera ese estado y todos lo asociamos a algo negativo porque tiene, por lo general trae de la mano enfermedades. Bueno, la doctora Maffei nos va a hablar de lo bueno del estrés en nuestras vidas. La escuchamos, doctora. Todo lo que dijiste, además tenés razón, ¿eh? Es muy importante lo que vos dijiste, Ajá. porque realmente el estrés es una reacción saludable, beneficiosa, que implica la liberación de dos hormonas, que son el cortisol y la adrenalina, que se hacen cuando el cerebro detecta una alerta y una alarma. Y fabrican estas dos hormonas, y estas hormonas, ¿qué hacen? Nos mantienen súper vigilantes, nos da, aumenta la presión. De hecho, yo ahora estoy estresada, si no, no podría estar acá hablando con vos, pero es un desafío para mí hablar con vos. Y lo que a mí me da la performance y la posibilidad, aparte de disfrutar de esta energía y de poder salir, es la reacción de estrés. Sin ella, sin estrés estamos muertos. Cuando vos te dicen, no, mira, compra este libro que te van a decir cómo anular el estrés no se puede ni ¿Pero se estrés debe. o adrenalina? Porque está bueno la adrenalina. La adrenalina es estrés. El estrés son hormonas y son dos hormonas, la adrenalina y el cortisol. Esas dos hormonas forman parte de la reacción de estrés y después hay que ver dónde actúan y qué es lo que hacen. Y lo que hacen es absoluto y totalmente positivo. Pero como vos bien dijiste, ese es el estrés agudo y es el estrés que nosotros tenemos que lograr regular para conservar. Porque nuestro cerebro no distingue entre la amenaza de tiempos pasados a lo que hoy nosotros vivimos como amenazas en forma permanente, que es el celular, la política, qué va a pasar con la plata, qué pasa con mi trabajo. Mamá, mamá, necesito, papá, que me lleves al colegio, porque mi amigo, porque esto, porque el otro, y vos estás yendo porque sabes que tienes una reunión con el jefe, y entonces, bueno, estamos. Esa es nuestra vida de hoy, el estrés crónico es el que tenemos que regular y lograr evitar, porque sí es génesis de muchísimas enfermedades. Pero eso no tengo pastillitas para decirles o para darles, sí tengo para que aprendan, conozcan, reconozcan cuando están por caer en el estrés crónico y tomemos las medidas necesarias como para evitarlo y seguir disfrutando del estrés agudo. O sea que es algo que lo podemos manejar, es algo que lo podemos dosificar, transformar. Sí. El tema es el cómo, ¿no? Porque yo digo, bueno, esto es antiestrés. No, esto me desestresa. Veo un restaurante que se llama Cero Estrés. Veo que es antiestrés. O sea que como el estrés yo ya tengo una concepción de que es algo malo. El estrés tiene mala prensa. Y entre todos tenemos que lograr de difundir que realmente sí se puede regular, que no hay pastillita para esto, pero que sí tenemos que aprender a reconocerlo en nuestras vidas, tenemos que empezar a reconocer cuando estamos cayendo en el estrés crónico. Por ejemplo, esto que te voy a contar. Cuando uno empieza a sentir contracturas, a tener dificultad para dormir, para sentirse más cansado un poquito, bueno, ya hay que empezar a tomar alguna medida, que ahora vamos a contar algunas. Cuando ya pasamos a la segunda etapa, y es que el que fumaba volvió a fumar, no lo asocia a veces que está
acelerado, que está... No, hay que empezar a parar porque se está activando lo que se llama el circuito del placer a través de la dopamina, y ese circuito del placer nos va a llevar a nuestro cerebro, nos dice, ya, quiero un placer inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a comer, ya no tenemos más un mamut para salir corriendo y empezar a luchar y gastar toda esa energía que nos produce el estrés. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos hambre, igual que teníamos cuando teníamos un hambre primitivo, pero es ahora. Y como no hay mamut y no lo descargamos, vamos a ir al kiosco. Tengo todo, vamos a ir al kiosco y el kiosco vamos a empezar a engordar. engordar. Service, o voy al teléfono, la agenda, la Entonces, heladera, un delivery. Exacto. Entonces, cuando nos empezamos a levantar a la noche, más que otras veces, cuando empezamos a parar y nos compramos un chocolate, cuando empezamos a tener un apetito que no era el habitual, ojo, empezamos a fumar o a tomar un poquito más de alcohol, porque a nosotros nos gustaba una copita de vino, pero de golpe empezamos a sentir que esa copa de vino es... Bueno, empezamos a ser más bebedor social, empezamos a tomar algo para dormir, empezamos a tomar antiinflamatorios. Otro momento para pensar, porque estamos cayendo en el estrés crónico, que ya va después a afectar nuestra personalidad. Vamos a estar con síndrome de mecha corta, enojados, nos tocan y saltamos, problemas vinculares, de pareja, de familia, de trabajo. Acá no tengo pastilla para darles. No hay manera de que yo les pueda dar digamos, decir, bueno, toma esto y se te pasa. No una solución farmacológica. No. Hay una solución espiritual. Hay una solución que tiene dos áreas. Por un lado, gastar la energía que acabamos de producir, bajar el cortisol, tenemos que bajarlo. Esa gran cantidad de cortisol que permanece elevado a lo largo del tiempo, porque estamos permanentemente viviendo, sintiéndonos, porque no siempre son amenazas de verdad, pero que nos estamos sintiendo amenazados por diferentes situaciones, como yo les decía, el celular, el trabajo, etcétera, eso lo tenemos que bajar. ¿Cómo? Aumentando la oxitocina. La oxitocina es la hormona que contrabalancea el antídoto del cortisol. ¿Y cómo la aumentamos? Bueno, la aumentamos dejándonos un espacio de placer, aumentando la actividad física. Es la hormona del abrazo y es la hormona que aumenta claramente con las relaciones sexuales. Así que acá habilitados como para realmente pasarla bien. Tenemos que también, la actividad física es absoluta y fundamental. Y después hay analizar cuáles son las situaciones que nos están estresando más. Y para eso les doy un tip que les voy a dar mañana y vamos a profundizar mañana, que es el acrónimo CINE. El acrónimo CINE fue evaluado por el Centro de Investigaciones sobre el Estrés Humano en Canadá y lo puso de esta manera. C quiere decir pérdida de control. I, imprevisibilidad, N, novedad, y E, afectación de la autoestima o del ego. Ese acrónimo CINE nos va a permitir tratar de encontrar cuáles son aquellas situaciones que nos estresan, que nos permanentemente, que nos angustian, que nos traen más ansiedad y empezar a modificarlas. Porque de nosotros depende. Cuando nosotros no podemos controlar algo, cuando nosotros somos muy sensibles, yo soy sensible a lo imprevisible, por ejemplo. Si yo tengo que dar una charla, la tengo preparada desde hace ya bastante tiempo. Algo que te surge así de repente, que tenés que enfrentar. Eso me cuesta más. Entonces yo trato de regularlo y dejar para las realmente situaciones imprevisibles que... Bueno, yo soy argentina y en Argentina lo sentimos bastante. Un escudo antiestrés brutal. Pero tú decías que en esta entrevista sentías estrés, pero tú sabías que venías a la entrevista. Sí, no importa, pero acá tengo que tener una respuesta, tengo que concentrarme. Yo sabía, no es nuevo. No fue imprevisto que dijeron, doctora, venga que tiene que dar una charla. No importa, pero acá hay un montón de factores que yo no puedo controlar. Vos me podés hacer preguntas, me podés descolocar, yo no estoy acostumbrada a salir adelante de entrevistas periodísticas todo el tiempo. ¿Y qué hace que mi cerebro esté focalizado? ¿Qué hace que mi cerebro esté alerta? A diferencia del estrés crónico, en el cual la motivación desaparece. Estrés crónico no puedo hacer nada, o sea... No podés, se desaparece tu motivación, uno está más deprimido, la depresión tiene mucho que ver con el estrés crónico y el aumento del cortisol. Pérdida de memoria, muchas veces estamos en situación de estrés crónico y decimos, ay, realmente no me acuerdo de nada. Y se hacen resonancias magnéticas que muestran que el área del cerebro, que es el hipocampo de la memoria, se achica, pero que cuando uno sale de la situación de estrés crónico vuelve a su tamaño habitual. Así que evitar el estrés crónico, y mañana vamos a charlar bastante sobre esto, y tomar las riendas de nuestro control y de disfrutar del estrés agudo, que es un estrés súper positivo,
Me mira con una cara que va a terminar estresando de verdad, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Claro, porque que a cualquiera de Ve nosotros que nos digan, pícaro, mirá ¿eh? que el estrés agudo es re positivo, te recomiendo una super sobredosis de estrés agudo. Vos decís, "Este Bueno, me quiere vengo acá matar". todos los días, ¿viste? No, para estrés agudo nos tenemos que ir a Buenos Aires, ¿no? Y, Sí, sí. imbuirnos en esa ciudad que tiene Mañana les una voy a contar movilidad. un poco también algunos estudios que hay de diferentes sociedades y que muestran las diferencias que hay entre la reactividad del estrés en diferentes áreas. Por Diferentes- ejemplo, la sociedad argentina está visibilizada como una sociedad muy estresante, muy agitada, muy alocada, con un vértigo insoportable, a diferencia de la uruguaya, que es tranquila, incluso hasta gris, muy asociada a lo depresivo. ¿Cómo lees esas dos lecturas, valga la redundancia? Porque en Uruguay nos asocian con la depresión, con el color gris, con la apatía, pero por otro lado dice el uruguayo es hospitalario, es cordial, es cariñoso. A mí Uruguay me encanta. Y los uruguayos son divinos, así que me Muchas parece gracias. genial. Por un lado, ¿no? Eso es así. Por otro lado, más allá de las impresiones personales, cada sociedad se puede sentir estresada. Yo estuve 2 meses en Canadá y ellos se sienten súper estresados, a pesar de que uno los ve y dice, Dios mío, qué vida divina. En Argentina hay una evolución donde aquello que yo creo que hoy en día también muchas cosas o han cambiado o quizás cambian. Nosotros no tenemos hecho un estudio como el que yo les voy a contar mañana, pero que te lo adelanto a vos, de comparación entre las sociedades canadienses y brasileras, donde se les ha medido la reactividad al cortisol y los niveles de cortisol a las cuales llegan. Y en Brasil es una sociedad muchísimo más estresada, con reactividades mucho más altas. Este estudio no se hizo en Argentina, pero que si uno analiza la película Cine de Argentina, tiene hoy, desde estos últimos años, ingredientes que lo llevan mucho más al estrés crónico que a una situación más positiva. Así que Uruguay yo le doy todas las posibilidades para poder disfrutar de un estrés agudo y de un desarrollo personal. Mucho más que en Argentina, que tiene un estrés crónico de muchísima gente, que no quita que en Argentina tengamos muchas cosas positivas, pero que seguramente pagaremos un precio de nuestra salud física y psíquica porque están pasando cosas que nos tienen a todos desde hace 15, 20 años, cada vez sumando más elementos de incertidumbre, de dificultad de control, de crisis económicas, de bajadas. Son situaciones que una sociedad resiente. La doctora Maffei nos invita a probar el trago del verano. Disfrutá del estrés agudo. Capaz que te encanta, ¿no? Nosotros decimos, no caigas en el estrés crónico y entendé que tu estrés agudo es un desafío, claro, y que esos desafíos los podés sacar adelante. Le quiero preguntar un aspecto importante que tenemos que ir redondeando en la entrevista. Muchas veces vemos, porque hablamos del estrés de gente adulta, ¿verdad? Propia de el trajinar diario y las responsabilidades que tenemos como adultos. Pero vemos estrés en niños, vemos estrés cada vez a edades más tempranas y de repente decir, pero no puede haber un niño de 10 años con estrés. Es responsabilidad de los padres, es producto de la sociedad, de la nueva sociedad. Los niños de aquí a 20 años van a estar todos estresados. ¿Qué lectura hace usted como doctora, como profesional? Por ejemplo, por un lado no te voy a decir, porque ya te estoy diciendo demasiadas cosas y yo quiero que vengan mañana a la charla, pero hay diferentes reactividad al estrés según la edad. Y hay una edad en la cual se es muchísimo más reactivo. Lo que te voy a decir es que no son los niños, a pesar de que los niños están afectados por el estrés y el estrés crónico. Que los niños que hacen actividad física, y se hizo un estudio con chicos que andan en bicicleta todo el día versus los que no, y los que tienen una actitud más sedentaria, ellos tienen niveles de cortisol, los sedentarios, muchísimo más altos que los niños que andan en bicicleta. Con lo cual, ya ahí te estoy dando tips de que evidentemente el estilo de vida de los niños, y es un tema que va a haber que tener en cuenta en algún momento, que tiene que ver con muchísimos de los aspectos que los llevan a estar o pasivos o frente a una pantalla, etcétera. Y además, culpa, yo no quiero hablar de culpa, pero en algún momento vamos a tener que empezar a reflexionar sobre este estilo de vida, porque si no el estrés crónico llega para quedarse y vamos a ser nosotros los que tenemos que alertar sobre los peligros que esto implica, con diabetes infantil, diabetes del adulto, posibilidades de enfermedades autoinmunes, obesidad, hipertensión arterial, stroke, etcétera. Entonces, estos chicos los tenemos que cuidar, y hay un estudio muy interesante en el cual se muestra claramente cómo los chicos son tremendamente sensibles al estrés parental. Entonces, tratemos de modificar nuestra
vida y la que derraman nuestros chicos. Y si llegamos un día un poco alterados, porque a todos nos puede pasar, yo siempre digo que uno no se saca 10 en todo en esta vida, ni mucho menos, bueno, por ahí dar una vuelta a manzana, caminar, relajar, y antes de entrar a casa, porque los chicos son tremendamente sensibles a esta situación. Esto es simplemente un aperitivo, estimados y estimadas televidentes, porque la doctora Maffei va a estar, reitero, mañana a las 7 de la tarde en el Bar Zoe de Enjoy Punta del Este. Ahí tiene ustedes el afiche, charla con la doctora Maffei, cómo optimizar el estrés para que no llegue a ser perjudicial para nuestra salud. Jardines del Spa, ahí están, los Jardines del Spa de Enjoy. No, al revés. No, ahí está mal esto es lo viejo, eso, ahora o sea, es en el Bar Zoe, cambió. No va a ser en el Spa, va a ser en el Bar Zoe, eso es lo que me apuntaban respecto a la charla que va a dar la doctora, y que estoy seguro de que mañana muchos van a ir diciendo, doctora, yo la vi ayer en la mañana del 11. A ver, cuénteme, ¿cómo es? Entonces creo que va a haber mucha concurrencia desde ya. Un gusto recibirla, un placer. Gracias, un placer estar acá. Gracias, Muchas gracias. hasta pronto. Nos vamos a la pausa rápidamente, ya volvemos.